Estimados cavaleiros cavaleiras, capibaras y lobos de sexo dudoso, esta rata super crescida com roupa sensual alemã se apresenta por primeira vez sendo su gustoso presentador apresentando esta apresentación como todo buen conductor que hace la conducción, las obras de ficción una representación de nuestra historia. Sin más que añadir, vamos a ello. A miles años luz de la más mínima fuente de luz, en una galaxia casi muerta y completamente olvidada recordada como una simple leyenda o cuento irónico de todo lo que podría salir mal sucedió. En un planeta con forma más de una roca flotante sin forma más que de un planeta yace. Pues la verdad no sé quién será el pobre infeliz que se encuentra ahí, de lo que estoy seguro es que sonidos elegantes me presento soy Capibara, la verdad no hay mucho que decir de mí, pero al fin y al cabo eso es lo más irrelevante. Porque, pues hay mucho más ahí afuera, toda clase de conceptos que a lo largo de nuestra historia han sido creadas y desarrollándose poco a poco para que hoy sea como las conozcamos, una gran diversidad en un solo concepto. Pero el concepto que me interesa desarrollar es el de la imaginación, este es el punto central de lo que nos hace ser quienes somos, es algo tan nuestro que la hemos tomado y explorado de miles de maneras, formando tantos caminos para un fin. El fin al que quiero llegar con ustedes es al de la creación de historias lo más ficticias posibles a lo más realistas posibles, porque si para mí esa es una parte de nuestra cultura que no debe de ser menospreciada, es representación de los cambios que ha tenido la humanidad a lo largo de épocas, desde la búsqueda de nuestro origen, siendo esta desarrollada por distintas civilizaciones a lo largo del mundo, catástrofes como diluvios, un héroe y un viaje, el conflicto entre el bien y el mal, un sacrificio como mayor acto de bondad, lo que hay más allá del fin de la carne o muerte, entes divinos que yacen por encima de la humanidad, la rebelión contra las entidades divinas, el fin de la era y el comienzo de otra, Apocalipsis. Esto solo refleja una característica humana, y esa es nuestro aburrimiento, pues ¿qué es lo que pasa cuando un niño de 3 o 4 años se aburre de imágenes una situación en donde él tiene un balón y lo está empujando en el suelo para que éste ruede? En algún momento el niño llegará a aburrirse de ello y puede ser que de pronto llegue a agarrar la pelota y la tire, viendo que así puede llegarle de un punto a otro pero de una forma más divertida, incluso puede ser que llegue a poner obstáculo o dificultades para que le parezca más entretenido. Esto mismo reflejamos nosotros a lo largo de la historia, la realidad tiende a parecernos aburrida como si careciera del toque necesario para que ésta llegue a ser más entretenida, creando así cuentos, leyendas del origen de todo, ante desastres naturales se crean mitos los cuales son más entretenidos de escuchar y luego contar. Un individuo conflictuado de inicio, tal vez inseguro de lo que es en realidad, pero con un objetivo que impide seguir dando vueltas en todo lo anterior y tener que concentrarse en su culminación en donde al final, no solo logró esa gran tarea sino que también las dudas e inseguridad llegaron a ser solo parte del viaje, más no el final de este. Una acción, de un hombre quien ha llegado a moldearse por sus experiencias las cuales por obra divina o simple casualidad lo llevaron a ese mismo momento, un acto que va en contra del más básico instinto no solo humano sino que de todo ser vivo, la supervivencia, llevando a la culminación de su viaje, para asegurar una oportunidad. La propia existencia pareciera ser tan incierta y confusa, como si hubiera algo detrás de todo, algo que estuvo ahí antes del concepto de todo, algo que planeó y por su indescriptible e imaginable ser creó, algo que pensó en nosotros y por lo tanto en un propósito por el cual formarnos y dotarnos de la conciencia y con ello darle una respuesta a nuestro desconocimiento. Al aceptar la existencia misma como el resultado de la planeación y creación de entes incomprensibles, se acepta por consecuente un conflicto entre ideas, acciones, voluntades contrarias tan antiguas como las entidades o incluso más, con un solo propósito, la colisión entre ambas sin fin donde su influencia ha estado desde la creación del primer ser consciente, desde la traición entre hermanos, hasta el sacrificio masivo de vidas por fines egoístas de quienes solo observan. Inicio, fin, parte tan arraigada de la realidad, sin posibilidad de cambiarlo y solo una aceptación casi obligatoria, siendo esta nada más otra razón de valorar el paso tan fugaz en esta tierra como algo hermoso, aunque por otra parte siendo esta un posible paso momentáneo para la verdadera existencia, sin fin, sin carne, sin dudas.
lo que sería una respuesta a la incertidumbre, un propósito inherente, una jerarquía, lo que suponía necesario para complementar nuestra existencia parece no haber sido auténtico o una forma momentánea para contener la verdad auténtica, el anhelo de comprender la existencia, la inconformidad al desconocimiento y el desprecio del destino, ocasionando el conflicto a la creencia ciega, accionando para revelar aquello que nos negamos ver, aunque para ello la resolución no acaba tan bien. Una rebelión, aquello que nos dio un propósito, una rebelión inconclusa lo que causó un cambio irremediable la cual se presentó poco a poco en forma de dudas, dominio del ser, el rechazo del destino inherente y por más extraño que pareció en su momento, seres reconociéndolo y apoyando a tal cambio en forma de ofrendas de sabiduría divina para el uso de la humanidad. Al final un efecto dominó surgió desde la creación de la humanidad y esta fue la culminación del gran viaje, o como en otras tantas mitologías se puede llegar a nombrar, el inminente fin nos llama a todos, en forma de consecuencia por las huellas dejadas, huellas llenas de esperanza, del humano y para el humano, huellas que no fueron planificadas, huellas tan inciertas que marcaron en conjunto, marcan el final a través de señales por decisión divina o por el camino marcado desde hace mucho por nuestra propia naturaleza, convirtiendo todo lo vivido en un espectro de una realidad ya muerta, sin embargo de la mano con la promesa de calamidad, una promesa del no fin, solo un cambio o tierra nueva y limpia de huellas. Se podrán preguntar del por qué tanta palabrería con lo mismo, del por qué quiero poner mucho énfasis a hechos de la historia los cuales tienen casi todas las civilizaciones del pasado con algunos cuantos variantes, y es simple, cada concepto desarrollado en el pasado nos ha inspirado, como si lo aceptáramos como parte de nuestra existencia o identidad, independientemente de cualquier clase de creencia es simplemente irrelevante, porque siempre nos sentiremos atraídos por el viaje del héroe, un noble sacrificio, rebelión a lo más alto, acontecimientos colosales como desastres naturales, el origen al igual que el final. De esto se formó la ficción, y a través de la gran y vasta red de información que fluye y concluye lo cual conocemos como cerebro es que hace mucho formamos mundos propios en donde un deseo casi instintivo nos hizo entender que para lograrlo debía de estar determinada cada concepto que fui definiendo durante el video. Un claro ejemplo es la epopeya de Gilgamesh, la cual siendo considerada como la primera obra de ficción, tiene su origen en Mesopotamia alrededor del 2100 a.C. En ella trata la historia de Gilgamesh, un rey semidivino de Uruk, y su búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu. En su viaje, enfrenta dioses, criaturas míticas y descubre la historia del diluvio universal. Como podrán intuir en este simple resumen están plasmados los conceptos de el viaje del héroe, el origen, un sacrificio perdida. Esto nos hace entender que la influencia que tiene nuestro pasado está tan presente aún en la actualidad. Aunque claramente con el pasar del tiempo estos conceptos fueron desarrollados mientras más se utilizaban, dándole un nuevo significado o propósito a cada concepto, un claro ejemplo sería el del noble sacrificio que ocasionaba la solución de la catástrofe inminente. En donde en algunas obras lo utilizaron para transmitir algo contrario, algo cruel. Un claro ejemplo es del título de cómics conocido como Watchmen. Muchos lo conocerán y por lo tanto intuyen el momento al cual me voy a referir. Este es cuando Rorschach decide no callarse tras enterarse el plan de Ozymandias, detonar bombas nucleares para un bien mayor, en consecuencia el Dr. Manhattan lo desintegra para que así el plan siga su curso. Si se dan cuenta de estos tres personajes, quien tenía toda la intención de hacer lo correcto era Rorschach, y para ello estaba dispuesto a perder su vida, mas sin embargo no solo murió sino que todo su ser fue extinguido, ocasionando que su sacrificio no lograra absolutamente nada y por lo tanto, dándole un nuevo significado a este concepto, y es la de transmitir una cruel y amarga realidad en la historia, que mucho antes que la luz llegue a tocar la superficie es consumida por un vasto estructurado abismo.
y así como muchas otras obras ficticias, han implementado y moldeado estos conceptos a la imagen que quiera dar a conocer su autor, el progenitor del mundo ficticio, quien dará a conocer una parte de sí mismo, el resultado de un gran trabajo detrás, la aceptación de la culminación de su viaje del cual obtuvo ideologías, emociones, traumas, experiencias, todo esto y seguramente mucho más formando parte de su obra, después de todo porque la autora de los libros de Harry Potter crearía el concepto de los dementores, que son la representación de la depresión, algo capaz de consumir o absorber la alegría que alguna vez experimentamos y que guardamos con mucho aprecio en nuestros recuerdos, muchas veces siendo nuestro punto de apoyo estos. Solo hay una forma que haya tenido el valor compartir una parte amarga de su pasado en un libro, sabiendo que este estaría a la mano de cualquier clase de persona, y esto para ella fue el verdadero final de esa etapa. No es que signifique que lo vaya a olvidar, sino que lo acepto. Como hay un sinfín de ejemplos en donde el autor refleja una parte o etapa de su vida, o incluso puede ser que muchas, pese a que estos no lo admitan o argumenten. Está claro que la inspiración provino de lo más interno de su ser. Solo hay que hablar del gran Guillermo del Toro, quien muchas veces afirmó que la inspiración de sus tan aclamadas obras provino de su vida, la cultura en la cual vivió y bajo sus propias experiencias de su infancia, como en el momento de su niñez marcado por el miedo a típicos monstruos de la habitación, en donde en un momento dado decidió enfrentar ese miedo y, según el propio Guillermo, exclamó: "Si ustedes me dejan en paz, yo estaré con ustedes por siempre". Esta experiencia fue suficiente para percibir de una manera completamente diferente aquello que conocemos como monstruo, ni siquiera una figura de autoridad en su infancia, como lo fue su abuela, quien debido a su cuestionable apego religioso intentó exorcizar en varias ocasiones a su nieto, solo por su distinta manera de pensar, y lo que pudo haberse vuelto en un trauma que acabaría con su curiosidad, terminó siendo solo una inspiración más para el futuro Guillermo, quien nunca reprimió su forma de pensar, el cual solo desarrollando más, imaginando, trabajando, plasmando, hasta que al final, al día de hoy, cada una de sus obras son reconocidas a nivel global, obras que llevan una parte de él enmarcada, la cual nos hace reconocer cuando una película tiene influencia suya, ya sea directa o indirectamente. Espero que con esto que a lo largo del video expuse, hayamos llegado al punto con el que quise terminar, y es que toda obra, ya sea película, libro, cómic, manga, serie, audiolibro o cualquier otro medio de comunicación, en realidad tiene una gran historia detrás de esa historia, una historia de una persona quien vivió y decidió compartir una parte de ello a todo aquel quien se sienta atraído por este. Eso sí, no quiero decir que toda obra sea buena o no, a veces la persona simplemente no cuenta con el conocimiento o la suficiente destreza para trasladar cada una de sus ideas y organizarlas ya en un guión inicial. O en ocasiones esta simplemente no tenía la auténtica intención o comprensión de lo que trata en realidad realizar una obra por inmadurez o desinterés total, lo cual provocó que desde el inicio esa obra estuviera destinada a un inminente fracaso, que por el desinterés de las grandes empresas con el poder de decisión sobre qué obra es apoyada y cuál otra se desecha, estas enfocadas solo en la monopolización, convirtiendo una expresión del ser, un medio con el potencial de generar grandes ingresos. Por ello, que no se cuestiona si una obra es buena o no, solo si ésta tiene los aspectos, los elementos que según sus superficiales conclusiones, haría que sea comerciable o no. Y por eso recuerden, mis queridos capíbaras, recordar por el resto de sus vidas, las empresas no están a favor de sus consumidores, solo de lo que pueden obtener de estos. Al final, el por qué mezcle un poco de cada aspecto sin haber llegado a un punto crítico o conclusivo es que este solo es lo que sería una explicación de la intención de este canal, del por qué me concentraré en cualquier medio de la expresión del ser, y es porque a mí siempre me ha fascinado el potencial que tiene una persona para diseñar su propio universo. Y bueno, ahora ya saben de qué tratará este canal y del por qué lo hará. Hay mucho que abarcar, por lo que espero me acompañen en este viaje. Comenten qué opinan, cómo podría abarcar de una manera eficiente este mundillo, o que les gustaría que les trajera de este. Sin más que decir, Capibara se despide porque necesitaré de aprender de bretología para la siguiente ocasión, porque una exploración inmensa en un pequeño poblado estadounidense me espera, donde su atractivo son ciertas roquitas fluorescentes espaciales.